Seguimos en Claves Económicas, estamos con Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción. En unos minutos vamos a estar en contacto con Nicolás Lucich desde Washington para ver las novedades sobre la Asamblea Anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Hablábamos de inversiones en viviendas, oficinas, casas, según las zonas hay una diversificación. El gobierno ha visto como preocupación de que la construcción está evolucionando muy bien, pero se concentra en algunas zonas, la zona costera, y que hay zonas donde no se está construyendo, no hay viviendas disponibles para venta o para arrendamiento, y lo ha tratado de impulsar con un proyecto de ley que fue aprobado, en realidad ya es una ley, pero que habrá que ver, nos gustaría tener la opinión suya de qué efecto puede tener. Vamos a hacer un tramo de la entrevista que vimos hacer en Claves Políticas a la ministra de Vivienda, Graciela Mulera, que le hizo Martín Viggiano, que hablaba sobre estos temas. No, el mercado no está resolviendo, los instrumentos de mercado no están resolviendo la producción de vivienda económica o vivienda media. Digo, la inversión inmobiliaria se concentra en viviendas de categoría suntuosa y fundamentalmente en la costa, donde el precio de la tierra hace inaccesible esas soluciones para el ciudadano común. La ley de promoción de construcción de vivienda de interés social busca atraer mediante la exoneración de impuestos la inversión a la producción de viviendas categoría económica y media. También la ley plantea otros instrumentos que hacen que la inversión sea menos riesgosa. Muy bien, eso era la ministra Graciela Mulera en nota con Martín Viggiano. Nos decía, bueno, se ha concentrado mucho acá, queremos que vaya a otras zonas y para eso lo estimulamos con exoneraciones fiscales. ¿Cuál es el resultado que podemos esperar de esta nueva ley? Yo creo que la ley fue aprobada, nosotros tuvimos participación razonable sobre la discusión de algunos tópicos de la ley, estamos de acuerdo con la ley, no está aún aprobado el decreto reglamentario. El decreto reglamentario es importante porque es el que en definitiva genera el marco sobre el cual se va a operar, el marco cotidiano, ¿verdad? Si el decreto reglamentario es restrictivo, cosa que lo hemos planteado en esos términos, va a haber poca influencia de inversión en vivienda de interés social. Si el decreto reglamentario no es tan restrictivo y es un poco más flexible, es probable que parte del capital que hoy se está invirtiendo en las zonas de la costa puede evaluar y procesar un traslado a invertirse en otras zonas de la capital y del resto del país, generando producción de vivienda de interés social. ¿Y la diferencia entre restrictivo y no restrictivo por dónde está? Por ejemplo, un solo caso, si usted pone que las condiciones que tienen que reunir las viviendas son más exigentes que las que tienen las propias intendencias, un caso el número de garajes o el tamaño de terrazas, por ejemplo. Ahora, si usted pone elementos por encima de lo que se construye en la costa con esa reglamentación y los pone más restrictivos, usted se va a encontrar con que quien hace los números va a evaluar y va a resolver si vale la pena o no vale la pena. Yo acá una aclaración. Es cierto que no hay inversión, pero también es cierto que no hay inversión porque dejó de operar el banco hipotecario y porque la operativa del Ministerio de Vivienda está dirigida a los segmentos de menores recursos, fundamentalmente autoconstrucción. Esta ley de presupuesto del Ministerio de Vivienda es la ley de presupuesto más elevada desde que se creó el Ministerio de Vivienda para un quinquenio. O sea, tienen una cifra que anda en el entorno de los 900 millones de dólares para el quinquenio. ¿Cuál es la aplicación que de esos dineros públicos se va a hacer? Va a ayudar o no a que esta ley de promoción de vivienda de interés social pueda generar soluciones. ¿Y la información que tienen ustedes? Porque la ley de presupuesto se aprobó a final del año pasado. Correcto, y estábamos esperando. Acá se transmitieron... Somos lentos en Uruguay, ¿no? Acá transitaron por el Parlamento dos leyes que hacen a dos aristas fundamentales de lo que tenemos como desafíos para adelante. Una de ellas es la ley que estamos hablando, que es la ley de vivienda de interés social. Demoró 1 año y pico en procesarse. Todos suponíamos que iba a ser un trámite mucho más rápido, más ágil. Lo mismo pasó con la ley de participación público-privada. Una ley que en julio, agosto del año pasado pensamos que iba a estar
pronta, tampoco tiene el decreto reglamentario. O sea, venimos con un año de rezago en las dos. Y todavía arriba venimos sin decreto reglamentario hoy. Yo lo que creo es que son buenos instrumentos, que el país los necesita, que en la medida que se puedan recrear condiciones de negocios razonables, la gente, el inversor grande, el mediano y el chico va a generar una reformulación de su inversión y va a atacar la generación de vivienda de interés social, que es lo que hoy se pretende. Para eso hay que transmitirle al mercado condiciones que el mercado acepte. Si no, el mercado no va a operar en esa franja, sí, por más que se sea quiera. rentable ubicarse ahí. Que sea... Cuando decimos vivienda de interés social, porque acá no estamos hablando de las viviendas, de lo que usted decía del Ministerio, esos planes para gente con escasos recursos. Acá lo que estamos hablando es de alguien que puede llegar a una casa, pero que no llegar a una casa de la costa. ¿Qué estamos hablando? ¿De apartamentos, por ejemplo, de qué valor? Puedo decir? Yo creo que esa fue parte de las discusiones. Si se le ponía techo o no se le ponía techo para poder operar dentro de esas franjas. Yo creo que el mercado va a generar competencia y va a generar, al no haber techo, va a generar posibilidades. Pero estamos hablando de apartamentos del entorno de los 70 a los 110.000 dólares. Digo, ese es el entorno que nosotros imaginamos que va a haber de respuesta del mercado para apartamentos nuevos. Tenemos que tomar en cuenta... Para eso, disculpe, pero sí. Para eso hay incentivos fiscales para la construcción. Pero después para la compra, que tienen algún apoyo crediticio del Banco. Hay incentivos fiscales para la construcción, hay créditos para la demanda, para la gente que compre, hay subsidios cruzados que pueden ir a la cuota, que pueden ir al valor del bien. O sea, hay una serie de instrumentos que se mezclan y generan que la demanda tenga apoyaturas para poder acceder a una vivienda que está construido dentro de ese régimen. Porque acá el que puede invertir le va a interesar la rentabilidad y la rentabilidad va a depender de que pueda cobrar lo que venda. Claro, acá el dibujo está hecho, en general está hecho de esta forma. Si usted hace viviendas para renta, lo que usted va a tener es un negocio de renta, es su capital, va a tener exoneraciones impositivas y va a tener que alquilar sus propiedades y la gente es la que con el pago del alquiler va a ir generando esa renta de mediano y largo plazo que usted como inversor va a querer. Que pueden ser, y una de las cosas interesantes de la ley es que ese tratamiento se le da a quien construye un edificio o a quien compra un apartamento, claro, como renta, que es parte de lo que hablábamos hace un rato. Son posibilidades de inversión para ahorristas de mediana escala o pequeña escala que puedan tener una posibilidad de insertarse en el negocio de arrendamientos con cierta tranquilidad. Por otro lado, tenemos los que producen viviendas para la venta, que van a tener un régimen particular también de exoneraciones y van a tener los adquirentes una batería de instrumentos que le van a facilitar el acceso a la vivienda. Quien financia en realidad a mediano y largo plazo va a ser el sistema financiero privado y con el Banco Hipotecario sumado y el Banco República sumados en el esfuerzo. El negocio, el calce de largo plazo lo hace tradicionalmente el sistema financiero. Claro. Y es como nosotros vemos que va a operar en definitiva acá. Otegi, como síntesis, como resumen, es muy difícil siempre mirar para adelante las posibilidades, pero ¿cómo las perspectivas del sector de la construcción son alentadoras hoy o hay cierto panorama de incertidumbre? Dentro de las restricciones que podemos tener por cómo está el mundo, cómo está Europa en particular y cómo va reaccionando con su crisis Estados Unidos, habida cuenta de que las luchas de comerciales que se transforman en defensa de los mercados internos, caso claro hoy Brasil y Argentina, y la lucha de monedas que puede desatarse, aún en ese contexto complejo, la construcción va a seguir creciendo este año. Se están empezando algunas obras importantes, como ya hablábamos en el caso de Montes del Plata, que no son obras que tengan o inversiones que tengan una marcha atrás fácil. La construcción va a continuar creciendo. Nosotros creemos que el año que viene va a continuar creciendo y se van a sumar los resultados de estas dos leyes. Tenemos que ser conscientes que la ley de participación público-privada y la ley de PPP pueden generar... Y la ley de incentivo para... La de PPP y la de incentivo para... Ahí está, vivienda y PPP, de alguna forma todavía no han generado impactos en el mercado. Nosotros suponemos, y
que las van a generar, con un agregado que no es menor. Nosotros ya tenemos los estudios prontos, porque nos los han entregado. Uruguay tiene un severo problema de infraestructura. La infraestructura en Uruguay no acompañó la inversión al crecimiento del país de los últimos 8 años. Y tenemos, el presidente no hace mucho dijo apagón logístico. Sí. Nosotros en octubre del año pasado dijimos que teníamos un cuello de botella severo que iba a impedir el crecimiento. Hoy lo tenemos confirmado. Tenemos un problema severo. Hay que invertir mucho en infraestructura para que el país pueda seguir creciendo. Y hay que apurarse. Y no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Ignacio Otegi, presidente de la Cámara de la Construcción, ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias por su participación. El gusto es mío. Muy amable. Nosotros nos vamos y luego de la pausa vamos a la entrevista con el representante del Banco Mundial en Uruguay, Peter Siegenthaler, hablando sobre la crisis de Europa, Estados Unidos y el impacto en la región y el nuevo préstamo para Uruguay. Una pausa y volvemos con esa nota.